Queridos hermanos, iniciamos nuestra jornada en este día en que celebramos la solemnidad de San Juan Bautista. San Juan Bautista, ciertamente, que es el precursor del Señor. La primera lectura que nosotros hoy en esta solemnidad tenemos es justamente la del libro de Isaías. Estamos en el capítulo 49, 1:6. ¿Y qué nos dice esta palabra del Señor? Antes que nada, nos dice que tenemos que anunciar a todos. Escúchenme, dice, islas, atiendan, pueblos lejanos, todos. Bueno, es la primera función justamente de Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Es el que indica cuando está con los apóstoles, con los discípulos, con sus discípulos. He ahí el Cordero cuando pasa Jesús. Es decir, el que indica y el que señala el camino para llegar hasta Jesús. Aquí también entonces nosotros estamos llamados, ¿verdad? Y por eso escúchenme, atiendan islas, escuchen pueblos lejanos. Y después viene otro elemento muy importante. ¿Desde dónde nos sale o nos viene esta vocación? Yo estaba en el vientre de mi madre, en el vientre, y el Señor me llamó. Hay que ver. Entonces indica, tú ababe y jinaco ave lleva, yo no tengo ninguna vocación, yo no he sido llamado, no. Desde el vientre materno, es decir, que nuestra misma condición de criaturas, la condición creatural, ya por ser hijos de Dios, desde nuestro nacimiento somos hijos de Dios nosotros, todos somos hijos de Dios. Entonces, no digamos que nosotros no hemos sido llamados por Dios. El Señor nos ha llamado siempre, desde el seno materno. Esta no es una elección solamente para algunos. Ahora, cada uno tiene una vocación. Ahora, yo puedo aplicar que yo digo, desde el seno materno yo he sido llamado para ser sacerdote. Pero vos tenés que decir, desde el seno materno he sido llamado para ser esposo, esposa o lo que sea. Entonces, esto es muy importante, entenderlo desde lo más profundo. Y después es el Señor que pronuncia nuestro nombre. Pronunciar el nombre quiere decir que nos da una identidad, más bañandejina, para que podamos crecer. Y esta es la figura y esta es la característica de Juan el Bautista, que ahora está anunciando, nos está mostrando y nos está llevando hacia Dios, hasta Jesús, ¿verdad? Este es el Cordero de Dios. Y después el otro elemento, no tengamos miedo, porque dice, hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano. Espada afilada es justamente para que nosotros podamos luchar. La espada que lucha, la espada que vence, la espada que mata todo lo que es negativo. Pero al mismo tiempo nadie que llena, porque cuando estamos con la espada sabemos que tendremos adversarios. Pero el Señor dice, nos esconde en su mano. Queridos hermanos, pidamos toda esta gracia. Hay más riqueza sobre la gran figura de Juan Bautista. Pero a nosotros, sobre todo, lo que nos convence más es que siempre tenemos que sentirnos llamados por Dios y sobre todo para anunciar, para mostrar, para ser precursores y mostrar el camino hacia Jesús. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.